la gente que no es cristiana dice Palestina está siendo abusada y el mundo está polarizado en dos bandos, los pro Israel, los pro Palestina. Yo en lo personal creo que eso es un error. Yo no apoyo a ninguno de los dos. Terribles contra Palestina, actos terribles contra Israel. Los judíos vivieron mucho mejor con los pueblos árabes que con los pueblos cristianos. Los pueblos cristianos perseguían a los judíos. Duraron nada más 70 años en el exilio de Babilonia y ya no sabían hablar hebreo. ¿Qué hablaban? Arameo. Hebreo era la lengua sacerdotal, la lengua litúrgica, la lengua que se hablaba en el templo. ¿Cómo sabemos que no sabían hablar hebreo? Te vas a dar cuenta que cuando Nehemías comienza a leer la ley que está en hebreo, ellos se miran y dicen, ¿qué es lo que está hablando? Nosotros no entendemos ese idioma. Tiene que venir Esdras entonces a traducir. Con Pablo dice, no hay que ponerse el talí, porque cuando yo predico con el talí, no, tú vas a ver a Pablo con una posición sencilla, no en ese desbordamiento con Israel. Y vienen ahora con este movimiento de raíces hebreas tratando de encontrar sentidos místicos del texto cuando todo eso nació en la Edad Media. Que la letra Yud, que si tú la ponías, que si da do y da, y si tú más, todo eso nació en la Edad Media. Eso no es viejo, eso es nuevo. Nada termina en la resurrección de Cristo, nada termina en la obra de Cristo. Todo termina en saber dos palabras hebreas. Y terminamos hablando hebrañol. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones, mi gente. Buenas a todos. Estamos aquí. Damos gracias a Dios por otro episodio más. Y hoy con mi hermano Luis David, que nos acompaña. Placer, viejo. Luis David, antes de empezar, dale un preview a la gente de dónde sale ese servidor. Tú sabes que esto se llama Testimonio de Vida, okay. Pero siempre es bueno dar como un pequeñito preámbulo y así la gente entra como en contexto y después le entramos con confianza. Ok, mi nombre es Luis David Álvarez, yo tengo 32 años, soy casado con la mujer más hermosa del mundo y tengo 2 niños con ella, uno de 4 años, otro de 2. Cristiano desde 2007, en que ya decidí abrazar el mensaje del Señor Jesús. Desde ese momento estoy sirviendo en diferentes ministerios, hasta ahora en la parte ministerial pastoral, específicamente para jóvenes. Y yo soy un muchacho ahí de Santo Domingo Este, de un barrio llamado El Brizal, luego de Invivienda, y estudié ahí en un colegio llamado Nuevo Atardecer, y estamos aquí. Ey, no me quisiste hablar de los estudios bíblicos, pero está bien. Bueno, cuando me hice cristiano, que iba a la clase de adolescentes, yo recuerdo que tuve un profesor que nos hacía preguntas acerca de la Biblia y cuando nosotros respondíamos algo, él siempre nos decía, tú puedes sustentar eso que tú estás diciendo más allá de leer un versículo, o sea, cómo tú construyes todo un argumento de eso que está pasando. Y él siempre nos hablaba de los idiomas bíblicos y eso hizo que yo me interesara entonces, porque yo te puedo decir la verdad, cuando yo me convertí 2007, yo era un charlatán de la fe. O sea, yo iba a la iglesia, yo tenía mi fe en Jesucristo, pero no estaba comprometido con el cuerpo de Cristo. Yo simplemente iba los domingos, participaba del culto, gozaba de la adoración, oraba y me iba a mi casa. Pero ese momento en esa clase donde él nos preguntó qué quiere decir eso en griego, recuerdo que eso era. Eso me cambió la vida, pues yo dije, espera, déjame leer. Leí y a partir de ahí me enamoré de todo lo que tiene que ver con estudios bíblicos y ahí yo vi un mundo. Yo dije, espérate, la Biblia no es nada más recitar 2 o 3 versículos y sustentar algo. Hay un mundo más allá. Y eso hizo entonces que me involucrara de manera formal en los estudios bíblicos como hasta ahora estoy. Pero qué bendición. Y más o menos entre los cursos bíblicos que te involucraste, Dios mío. ¿cuáles son esos? No tiene que decirlo completo, dime nada más una base de lo que hiciste. Bueno, el título ese fue mi primer título de la Hispaniola, Instituto Bíblico. Luego el máster a la Facultad de Estudios Teológicos, FIET se llama. Y ahora estoy también cursando la maestría en Estudios Teológicos en la Universidad Cristiana de Ávila en Estados Unidos. Duro. No, pues entonces yo creo que tú realmente llegaste aquí, Luis David, para bendecirnos y bendecir ese público que te está escuchando, para traer respuestas a muchas preguntas que tiene la gente. Y uno de los temas que nosotros vamos
a traer hoy al tapete es el tema de la famosa guerra entre Israel y Palestina, específicamente contra el grupo de Hamas. Y entonces, bueno, el escenario es tuyo, Luis David, y yo quisiera iniciar con la siguiente pregunta. Okay. Tú sabes que mucha gente tilda o pone a Israel como el malo de la película. Son los que están atacando, los que tienen el ejército ahora mismo más preparado. Y cuando vemos esas fotografías, esos videos de niños sufriendo, ¿qué tenemos que decir a eso? ¿De dónde radica ese problema? ¿Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo creo que como tú cerraste la pregunta es precisamente algo que es interesante responder. Nosotros cometemos el error de dividir todo en bueno o malo. Y aquí no hay ni buenos ni malos. En una guerra no hay buenos ni malos. En una guerra hay actores. La gente se está matando. Esa es la realidad. Nosotros, por tener una afinidad, nosotros los cristianos con Israel, nosotros defendemos a Israel. Claro. Sin embargo, el mundo... Nos mandan a orar por Israel. Sí, hay que orar por Israel. Tenemos la bandera ahí atrás. Y la gente que no es cristiana dice Palestina está siendo abusada. Y el mundo está polarizado en dos bandos. Los pro Israel, los pro Palestina. Yo, en lo personal, creo que eso es un error. Yo no apoyo a ninguno de los dos. Los dos han cometido actos de barbarie uno contra otro. Israel ha cometido actos terribles contra Palestina. Palestina, actos terribles contra Israel. Nosotros no podemos irnos a un bando o al otro. Y es sencillo porque es una guerra. No es que alguien le está dando a alguien nada más. Es que están peleando. ¿Qué sucede? Nosotros le hemos querido dar una dimensión bíblica a este pleito y yo creo que no la tiene. Entonces, yo creo que este pleito es político-histórico. Si tú me permites hacerte un poco de la historia. Claro que sí. Mira, en 1917, un diplomático británico llamado Arthur Balfour se reunió con un señor que promovía la creación de un estado para los judíos. Eso en 1917 en Gran Bretaña. Ellos se reúnen con Rothschild, que era este señor judío. Ellos, para ganar, estamos en Primera Guerra Mundial, eso es bueno que la gente lo sepa. Uh-huh. En este proceso de Primera Guerra Mundial, Balfour se reúne con Rothschild y ellos tienen un acuerdo diplomático de que nosotros como Gran Bretaña vamos a promover la creación de un terreno, de un territorio para la formación de un Estado de Israel, siempre y cuando el Estado de Israel, los judíos que están diseminados por todo el mundo, le den apoyo al bando de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Y eso hay que acordarse que el primer enemigo en la Primera Guerra Mundial era el Imperio Otomano. Entonces ellos crean ese acuerdo, de hecho se llama la Declaración Balfour, se llama ese acuerdo, y eso se queda ahí. ¿Qué sucede? En paralelo, un par de años antes, en 1915, otro diplomático británico, pero en Egipto, que era apellido McMahon, se reúne con Hussein Ben Ali, que era el líder de una facción árabe en Egipto. ¿Y qué le promete McMahon a Ben Ali? La creación de un Estado palestino. Si tú te fijas lo que te estoy diciendo, uh-huh, hay dos diplomáticos que están prometiendo el mismo territorio a dos grupos diferentes. Wow. Entonces, McMahon se lo promete a los palestinos que están en el área de Egipto, porque en ese momento es controlada el área de Palestina por el Imperio Otomano. Muchos tuvieron que huir a Egipto y a otras zonas que están cerca. Balfour se la promete a los judíos. Eso es 1915 la de McMahon, 1917 la de Balfour. Pasa esto. 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Así es. 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Ahí viene el desastre con Hitler y todo esto que ya conocemos. Entonces, pero ya que tú mencionaste ese punto, Luis David, ¿en qué momento es que los judíos emigran tanto a la parte de Hitler? Porque eso es algo que yo pienso que si vamos a entrar en un contexto dentro de poco, de hecho estamos entrando en un contexto,
debemos mencionar esa crueldad con Hitler. A raíz de que entran todos esos israelitas a la parte de Alemania, ¿por qué? Y entonces, rápidamente, Luis, la masacre que pasa con ellos. Ok. El pueblo judío ha sido un grupo golpeado en la historia. Ajá. Se han hecho lo que se llaman las diásporas. Pasó en el 722 a.C. con los asirios, que se llevaron al Israel del norte. Y es bueno, y aquí vamos a hablar un poquito de Biblia. La gente tiene que acordarse de que el Israel que nosotros vemos en los libros de Samuel, en los libros de Reyes, no es el mismo Israel que nosotros vemos en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías. Hay que recordar que a raíz de los hijos de Salomón, Roboam, el hijo y el general de él, dividieron al reino de Israel en dos partes. Las 10 tribus se fueron al norte, que es lo que se llama el Israel del norte, que también el profeta le llama Efraín. Y el Israel del sur, que se quedó con las tribus de Benjamín y Judá. Por eso el profeta Jeremías dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Es decir, ya son dos reinos totalmente distintos. El reino de Israel del norte tenía su capital en Samaria y el reino de Israel del sur en Jerusalén. ¿A dónde voy con esto? 722, primera diáspora. Los judíos son dispersados en el territorio de Asiria. Segunda diáspora, 586, con Babilonia. Entonces, a partir de ahí, ellos vienen experimentando los que se llaman los pogromos o diásporas. Lo hizo el Imperio Romano también. Una táctica de Roma para tú dividir un imperio fuerte era tú agarrar y hacerle una diáspora, mandarlo a lugares extraños para que ellos perdieran fuerza cultural. Roma también lo hizo, la diáspora judía. ¿Qué sucede? Llega a Europa, ya estamos en la Edad Media, siglo XI, siglo XII. Igual, en las cruzadas, que fueron la guerra del Imperio Cristiano contra el Imperio Árabe, siglo XII específicamente, diáspora para los judíos, los riegan. Siglo XIV, diáspora para los judíos otra vez. Entonces, el pueblo judío siempre ha estado, los rompen, los mandan para un lado, pero lo están regando en Europa. ¿Qué sucede? Venida la conquista árabe de Europa, los judíos vivían en un estado de paz. Eso es bueno que la gente lo entienda. Los judíos vivieron mucho mejor con los pueblos árabes que con los pueblos cristianos. Los pueblos cristianos perseguían a los judíos. Los pueblos árabes mantuvieron una paz. Claro, no era una paz de amigos, tenían que pagar un impuesto para mantener esa paz. Pero históricamente ellos han vivido mejor con los pueblos árabes que con los pueblos cristianos que los perseguían. Entonces, ya yo te estoy planteando aquí por qué ellos están regados en Europa. Venida la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen a Hitler, que yo no estoy justificando a Hitler, que yo puedo explicar algo no significa que lo estoy justificando. Claro. Hitler tiene un problema. Terminada la Primera Guerra Mundial, como Alemania pierde esa guerra, ellos le ponen un impuesto a Alemania, en que Alemania tiene que dar una indemnización a todas las naciones que dañaron. Esa indemnización hizo que Alemania se metiera en una pobreza terrible. De esa pobreza, de un pueblo alemán que está golpeado, de un orgullo alemán que está destruido, nace un tipo llamado Adolf Hitler. Y viene con un discurso nacionalista. Make Germany great again. Vamos a hacer Alemania grande de nuevo. No era eso que él decía, pero eso básicamente era su discurso. Y parte de su discurso era volver a traer la grandeza de Alemania otra vez con los alemanes. ¿Qué sucede? Que en Alemania, ¿quiénes eran los grandes empresarios? Los judíos. ¿Quiénes eran los grandes profesionales? Los judíos. ¿Quiénes manejaban el dinero? Los banqueros, los judíos. Entonces Hitler ve como su enemigo. Que históricamente siempre se han destacado donde llegan. Entonces, como tú decías ahorita, esa diáspora a la final termina beneficiando a los países donde ellos llegaban. Correcto. Pero Hitler veía en ellos un enemigo porque ellos dominaban la riqueza alemana. Por eso Hitler se deshace de ellos. Todos los puestos altos donde estaban judíos los quita, pone alemanes. No solamente hizo eso en Alemania, en Polonia también, que de hecho fue la primera conquista de Hitler, cuando él entra se llama corredor de Danzig, que fue cuando él conquista Polonia. Hace lo mismo, quitar todos los judíos que eran de Polonia y poner a alemanes en puestos grandes. Al final, ¿qué hicieron? Los campos de concentración en Auschwitz y todo lo que conocemos.
la barbarie alemana. Terminada la guerra, 1945, entonces ya el mundo sabe lo que Hitler hizo. Y ya el mundo se siente en deuda con el pueblo judío. Porque si ustedes lo maltrataron, que Hitler practicaba con ellos experimentos de ciencia, no hay rata de laboratorio, hay judíos. Están muy golpeados. El mundo lo acoge. El mundo lo acoge. Claro, en aras de resarcir el daño que le han hecho, se crea el Estado de Israel. Estamos hablando de 1947. Pero ya ellos vienen, los ricos judíos vienen, que van escapando, van comprando terrenitos en el área de Palestina. 1947 ya Gran Bretaña dice, vamos a darle una parte del terreno de manera oficial, que ellos hagan su nación, porque eso es lo que ellos desean. 1948, específicamente el 5 de mayo de 1948, se declara la independencia de Israel. ¿Qué sucede? Israel entra en problemas entonces con las naciones que están alrededor. Siria, Líbano, el mismo Egipto. Entonces, Jordania, ya ellos tienen problemas con esa gente. Entonces, ¿qué sucede? Se acuerdan del acuerdo que hizo McMahon. Le dice, hey, nos lo prometieron a nosotros. Y vienen los judíos de Rocha y le dice, y a nosotros también. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí viene la revolución árabe, donde comienzan a perseguir judíos. Y eso, ahí es que nace políticamente ese conflicto israelí-palestino. Esa persecución que se armó, que también los judíos tuvieron culpa porque crearon grupos terroristas, el grupo Irgun y el grupo Stern, que se convirtieron también en, no solamente en una defensa de Israel, se convirtieron también en terroristas. Tuvieron ataques también. Entonces ellos vienen peleando desde ahí, por ese territorio, vienen creando ese tipo de problemas. Israel tiene una guerra llamada la guerra del Yom Kippur. También tiene la guerra por la Franja de Gaza, que es contra Egipto, contra Siria, contra el Líbano, contra Jordania, países que están alrededor. Pero ¿cuál era la ventaja de Israel? Tenía el apoyo de Gran Bretaña, tenía el apoyo de Estados Unidos. Entonces, por eso yo le digo a la gente cuando hablamos del tema, ¿quién es el bueno? Ninguno. Los dos se han dado muchísimos golpes. A través de la historia se han dado funda los dos. Se vienen dando piña desde hace rato. Y Luis David, tú sabes que hay una corriente, obviamente cristiana, que desde que abordamos esos temas, de una vez nosotros nos vamos a Abraham y a Ismael y a Isaac. O sea, ¿qué tienes tú que decir de eso? O sea, ya tú nos acabas de dar una explicación bastante amplia y clara de dónde viene el lío, de cómo se le prometió tierras a ambos. Pero nosotros, cada vez que vamos a dar respuesta acerca del tema, nos vamos muy al principio, cuando a través de la historia esos pueblos han pasado por grandes cambios. Sí, y eso es parte de lo que nosotros hacemos por nuestra tradición bíblica. Buscarle un origen en la Biblia a los problemas que vemos. Claro. ¿Por qué la gasolina está subiendo? Bueno, dice que en los posteriores tiempos va a pasar tal cosa. Siempre le queremos buscar una explicación bíblica a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Abraham tiene a Ismael, tiene a Isaac, y nosotros sabemos que el hijo de la promesa era Isaac. Eso es bíblicamente muy bien fundado. Ahora, ese pueblo que desciende de Ismael, ¿son los palestinos? Bueno, ahí tendríamos que entrar en muchísimas cosas. Ahí no podríamos preguntar nosotros hasta que si el pueblo que salió de Egipto era verdaderamente judío. Duran 400 años en Egipto. En 400 años te cambia la cultura, te cambia absolutamente todo. ¿Cómo yo sé eso? Para ponerte un ejemplo más claro, cuando el pueblo judío se lo llevaron al exilio en Babilonia, cuando ellos regresan, y ahí están los libros de Ageo, el libro de Malaquías, cuando ellos regresan a su tierra, el rey Ciro les permite volver. Esdras y Nehemías están ahí, los libros de Esdras y Nehemías. Ellos no saben hablar hebreo. Duraron nada más 70 años en el exilio de Babilonia y ya no sabían hablar hebreo. ¿Qué hablaban? Arameo, que era la lengua que hablaba Jesús. Jesús sabía hablar hebreo, pero también sabía hablar arameo. El hebreo era la lengua sacerdotal, la lengua litúrgica, la lengua que se hablaba en el templo. ¿Cómo sabemos que no sabían hablar hebreo? Si tú te lees el libro de Esdras, capítulos 7, 8 y 9,
el libro de Nehemías, tú te vas a dar cuenta que cuando Nehemías comienza a leer la ley, que está en hebreo, ellos se miran y dicen, ¿qué es lo que está hablando? Nosotros no entendemos ese idioma. Tiene que venir Esdras entonces a traducírselo. Y ellos perdieron el hebreo como lengua. Entonces ellos comienzan a hablar arameo, que era la lengua. Por eso ellos hablaban arameo. El Talita Kumi que Jesús dice en Marcos era arameo, no era hebreo. Entonces, ellos pierden un idioma en 70 años, 400 años. Pierden no solamente el idioma, pierden la cultura completa. Por eso la misión de Jesús de traer, ¿verdad? De reunir a los hijos de la casa de Israel. Y la promesa escatológica, si la promesa del fin de los tiempos es reunir de nuevo, pero la gente, no vaya a pensar la gente que es reunir a los judíos según la carne. Nosotros andamos buscando hoy, ¿qué apellido tú eres? Para ver si tu apellido es judío. Y tú te vas a Israel y la mayoría de los apellidos que tú tienes son europeos. Se te va a dar cuenta que muchos de los apellidos judíos terminan en ERG. Spielberg, Herrenberg. Todos esos apellidos que terminan en ERG son judíos. Apellidos que terminan en M-A-N, Man. Por eso tiene actrices, Rachel Weiszman, Natalie Portman, son judíos. Porque sus apellidos vienen de ahí. Pero son apellidos europeos originalmente. Entonces, es difícil que tú puedas decir, ese conflicto viene de ahí. Y apellidos que tuvieron que sufrir, Luis David, cambios, también por el cambio de lenguaje, claro, cuando el judío emigraba, tú sabes. Claro que sí. Todos esos apellidos se modificaban, la cultura se modificaba, las creencias se modificaban. Si tú te lees, y yéndonos al mismo texto bíblico, si tú te lees los libros de Reyes, los libros de Crónicas, los libros de Samuel, tienen una cultura muy distinta a la cultura que se ve en los profetas, como los profetas que son después del exilio. La segunda parte del libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, la última parte del libro de Isaías, Ageo, como había dicho anteriormente. Todos esos libros, el pueblo de Dios que tú estás viendo allí es totalmente distinto uno de otro. ¿Por qué? Porque nosotros, como estamos leyendo la Biblia, no nos damos cuenta de que el tiempo está pasando en esos textos. Nosotros leemos la historia de Abraham y la historia de Jacob. Y nosotros creemos que todo eso pasó lunes y martes ya estaba Jacob haciendo otra cosa. Y aquí hay cientos de años entre una cosa y otra. Y en cientos de años a la gente le cambia la mente. Le cambia la cultura. Tomando esto en cuenta, Luis David, que tú acabas de decir, entonces hoy en día, ante una situación como esta, ¿cuál debería ser nuestra posición? Ok, nosotros deberíamos ciertamente orar por todas las naciones, orar por paz, orar porque los pueblos se entiendan, más que todo orar para que el Señor venga. Nuestra oración debería ser para que el Señor traiga paz a ese momento. Ahí hay pueblo de Dios que está siendo maltratado, que está siendo masacrado. De hecho, en la rebelión árabe que vino después de la independencia, anda un poquito antes de la independencia, estamos hablando por 1936, la rebelión árabe. Ahí mataron cristianos, ahí mataron judíos, ahí mataron árabes. Entonces, la oración del cristiano debería ser por la paz del mundo. Vi recientemente, Luis David, en una noticia de esa que uno ve en Instagram, y no creo que haya sido una noticia falsa, ni un fake news, como dicen, ¿verdad? Porque es una página cristiana muy seria que yo sigo, donde uno de los países atacados por Israel, o el país atacado por Israel actualmente, creo que específicamente en Gaza, creo que es, si no me equivoco, que hubo uno de los últimos ataques, y decían que 400 personas, o de 200 a 400 personas, tuvieron un encuentro con Jesucristo porque lo vieron en sueños. Me sorprendió mucho, me sorprendió bastante. No que hayan venido a Cristo, qué bueno, que a la final ese fue el resultado y que hay consuelo para ellos, sino que a la final la salvación es del Señor. Así dijo Jonás, el profeta. La salvación es del Señor. El Señor salva a todo el que quiere salvar, sea judío, sea español, sea dominicano.
Al final el Señor está haciendo su obra. Nosotros aquí de este lado del mundo que tenemos paz, no nos damos cuenta de las cosas que el Señor está haciendo en aquel lugar sin que nosotros nos damos cuenta. Y yo creo que algo que nosotros hemos perdido es una lectura adecuada de Pablo. Pablo, que era judío, Pablo se dedica en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, a decirle a la gente cuáles son las consecuencias de tener ese desbordamiento con Israel. Nosotros tenemos una cultura en la iglesia que le ponemos una bandera. Y esa bandera es del Estado de Israel. Esa bandera no es del pueblo de Dios. Esa bandera es de un Estado que no se celebran cultos con full. Y yo respeto que tú con quieras... esos colores y esas cosas. Yo respeto que la gente quiera hacer eso. De hecho, nosotros vemos hoy en la iglesia gente que se pone una kipá para predicar. Se ponen el talit. Soplan el shofar en los cultos. Todo eso es simbólico y es muy bueno. A lo que yo no puedo llegar es darle poder a eso. Es decir, que si yo soplo el shofar, hay un poder espiritual en eso o hay un poder místico. Eso es misticismo, eso no es cristianismo. Si tú te lees el Nuevo Testamento específicamente con la iglesia, tú no vas a ver la iglesia involucrada en las celebraciones místicas de esa naturaleza. O Pablo dice, no hay que ponerse el talí, porque cuando yo predico con el talí... No, tú vas a ver a Pablo con una posición sencilla. No en ese desbordamiento con Israel. Y de hecho dice Pablo en Romanos capítulo 2, él dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Pablo te está diciendo, no es judío el que se pone la kipá, el que sopla el shofar, el que cumple la ley, el que guarda el sábado, el que deja de comer cerdo. No, es judío de corazón el que está buscando a Dios. Entonces, igual en los Gálatas, Pablo te va a decir, ¿quién a ustedes los sedujo para que dejaran de creer al Evangelio? ¿Quién les vino y le trajo ese mensaje? Entonces le dice a los Gálatas, son insensatos, o sea, se dejaron engañar. Full. Luis, ¿qué tú tienes que decir ante la gente hoy en día que, ahora que tú hablas de Gálatas, fácilmente hoy en día hay tantos estudios, personas que han perdido, si se podría decir, la fe en Jesucristo porque se ha demostrado que históricamente no se llamaba Jesús, porque para los tiempos antiguos o para cierto momento no existía la J y era Jesús, o si nos vamos para atrás, hay que llamarlo Yeshua, porque si no es así, usted está cometiendo, ¿verdad?, una especie de sacrilegio al nombre, blasfemia, o no sé, Dios no va a hacer acto de aparición cuando tú en tu boca mencionas su nombre de manera incorrecta. O sea, ¿qué podemos decir ante estas cosas? Y personas que en algún momento, Luis David, tuvieron una transformación, un encuentro, y como dice el nombre de este proyecto, de programa, tienen su testimonio, ¿no? Hasta echan eso a un lado, con el fin de adoptar otras cosas que a la final no lo llevan a tener la paz que en algún momento tuvieron, o la tranquilidad que una vez, o las victorias en su vida que una vez conquistaron. Hoy en día están a un lado por eso, porque 2 o 3 personas que echaron la página por un lado están saliendo a traer aparentemente confusiones. Temazo voy a aprovechar para mandar un poquito de fuego. Dios te use. Mira, hay un movimiento en los años 60, específicamente en Estados Unidos, finales de los 50-60, llamado The Fundamentals. Que en mayor serían los fundamentalistas. Los fundamentalistas abogaban por una lectura mucho más literal de la Biblia, no la interpretación de entender qué pasó allí. De esos movimientos son herederos todas las misiones que vinieron aquí a nuestro país y a Latinoamérica. ¿Qué sucede? Como ellos promovían una lectura menos contextualizada, sino que se dice, y Jesús lloró, Juan 11:35, nosotros tenemos que llorar. ¿Me entiendes? No había una búsqueda del sentido, sino la interpretación literal. Eso hizo que nuestra cultura de lectura de la Biblia
fuera más literal, no nos dedicamos a hacer... Hay dos palabras que se utilizan en la interpretación bíblica: exégesis y hermenéutica. Exégesis es lo que pasó. Es decir, yo entender qué fue que pasó en ese texto. Hermenéutica es cómo yo lo aplico hoy. Entonces, este movimiento tenía mucha hermenéutica, es decir, qué pasa el día de hoy, poca exégesis, entender qué pasó allá atrás. Entonces, ¿qué sucede? De un tiempo para acá han venido una serie de hermanos que tienen un interés genuino, no puedo negarlo. Yo creo que sí que hay un par que no tienen un interés genuino. Creo que son lobos disfrazados de oveja. Pero creo que hay gente sinceramente tratando de buscar al Señor. ¿Qué sucede? Esa gente han venido ahora, han descubierto la sabiduría hebrea. Y sí que tú no puedes decir Jesús. Cuando el Dios mismo te dice, toda tribu y lengua y nación va a adorar al Señor. O sea, de donde tú vengas. Pero ellos quieren decir, no, tiene que ser en hebreo, tiene que decirle su nombre en hebreo. Que si tú no se lo dices en hebreo, él no responde. El pueblo de Israel no sabía hablar hebreo y le llamaban. El pueblo del Nuevo Testamento no sabía hablar hebreo y también lo adoraba. Vamos a decir entonces que de aquí para atrás el que no habla hebreo no se comunica con Dios. No vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué sucede? Vienen ahora con este movimiento de raíces hebreas tratando de encontrar sentidos místicos del texto cuando todo eso nació en la Edad Media. Ese no es el sentido original del texto. Todo eso, esa forma de interpretar la Biblia, que la letra Yud, que si tú la ponías, que si da do y da, y si tú más, todo eso nació en la Edad Media. La Edad Media es el periodo que comprende entre el año 456, con la caída de Roma, 1475, la caída de Constantinopla. La alta Edad Media, que ya cuando se está acabando, ahí es que nacen esos métodos de interpretación. Eso no es viejo, eso es nuevo. Nosotros lo encontramos ahora. Pero si tú te vas al pueblo, a los hebreos de verdad, judíos ortodoxos, tú le explicas todos esos movimientos hebreos, todas esas maromas que hacen y te dicen, ¿qué es eso? Entonces, eso es lo que sucede cuando tú no tienes una base sólida del evangelio, que Pablo se la pasó diciéndote ya no hay judío ni griego. Pablo te está diciendo no hay judío ni griego para la salvación. Es decir, tú no necesitas el hebreo, tú no necesitas el español, tú no necesitas el inglés, tú necesitas una comunicación con Dios. Y esa comunicación no te la va a dar que tú entiendas que hay una mística detrás del texto bíblico. Para mí, esas son maromas de interpretación bíblica. Eso no es sólido bíblicamente. Entonces, ¿qué sucede? Han venido ahora una serie de maestros que dicen tener una serie de títulos que son muy cuestionables, pero le llenan los ojos a la gente con eso. Yo estudié un doctorado en cultura hebrea. ¿En qué universidad hebrea? ¿En cuál universidad? ¿Quién fue su supervisor doctoral? ¿Dónde tú puedes buscar esa tesis doctoral? Esa tesis doctoral la revisaron gente que saben, entiéndase, rabino. ¿Cuál universidad? Entonces, no pasa por ninguno de esos filtros. Entonces, los pastores hoy se están dejando llevar de estos tipos y meten en los sermones. Eso viene del hebreo X. ¿Qué quiere decir? Al final la gente no sabe hebreo ni está entendiendo lo que están diciendo. Excelente, ¿no? Y que a veces, Luis David, es muy chulo contextualizar porque vivimos en culturas, como tú decías ahorita, totalmente diferentes. Pero de ahí... Y obviamente llevar el tema a la aplicación espiritual y terminar con Cristo, terminar con Jesús, porque a la final todo lo que tú aprendiste, todo lo que tu fe, todo lo que tiene que ver contigo y con estos misterios de Dios, fue porque tuviste un encuentro con Jesús en un momento, ¿tú me entiendes? Entonces de ahí es donde parte todo y donde yo entiendo que no debemos salirnos. Mira, Pablo dice que la ley... Es decir, esa parte del Antiguo Testamento fue como una maestra, como dice Pablo en Reina Valera. Y lo digo en Reina Valera porque es la versión que más leemos. Sí. La ley fue como un ayo. Un ayo, como una nodriza, una nana, una maestra que te lleva. Dice que la ley fue como un ayo para llevarnos a Cristo. Lamentablemente lo que tenemos y de todos estos movimientos no terminan en Jesús. Terminan en que tú entiendas qué significa tu nombre.
¿qué significa tal cosa, tal palabra? En hebreo, ¿qué quiso decir el judío? ¿Qué piensan los judíos? Pero no terminan en Cristo. No te terminan diciendo el evangelio, que el centro de toda la Biblia debe ser el evangelio. Que tú sepas que tú eres un pecador y que como pecador tú necesitas una solución a tu pecado. Y esa solución únicamente tú la vas a encontrar en la cruz de Cristo que muere. Y que si tú abrazas la cruz de Cristo y abrazas su mensaje, así como Él resucitó, pues tú tienes asegurada la resurrección. Es un resumen del evangelio. Hoy lo que vemos en ese movimiento de raíz hebrea, nada termina en la cruz de Cristo. Nada termina en la resurrección de Cristo. Nada termina en la obra de Cristo. Todo termina en saber 2 palabras hebreas. Y terminamos hablando hebrañol. Señores, hemos llegado al final de esta primera etapa de esta gran enseñanza que nos trajo Luis David el día de hoy. Señores, vamos a dar junto con Luis David página para la izquierda. Vamos a estar leyendo, vamos a estar documentándonos. Hoy usted aprendió un poquito sobre la guerra entre Israel y Palestina. Hoy le trajimos un poquito de Pablo, hoy le trajimos un poquito de Hebreo, un poquito de cada cosa. Y le damos muchas gracias a Luis David por sacar de su tiempo, que yo sé que va a sacar mucho más tiempo para venir a compartir con nosotros. Y de eso se va a tratar este segmento, de dar página para la izquierda y de seguir llevándole luz a la gente. Muchas gracias, Luis David, por esta primera parte. Que sí, siempre. De compartir con nosotros. Y le pedimos a la gente que se suscriban. Por favor, agarren el like. Hay gente que se entran al proyecto, al programa, al canal. Y entran un ratico y, tremendo, muy bonito. Comente y dele like. Compartan, mándeselo a otro. Mándeselo a otro también, porque realmente son muchos años de estudio que tiene ese señor. No, son 2 o 3 nada más. Son 2 o 3, está bien, Luis. Pero nos gozamos bastante, Luis, y yo sé que tú vas a estar con nosotros compartiendo y te damos muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. Así que ya ustedes saben, mi gente, quédense con nosotros y a compartir este material y a darle like.